Bueno, en realidad dentro de la propia normativa implica que cada 5 años se debe hacer una revisión de lo que es el marco curricular. Vamos a hablar de la educación porque en su gira por Nueva York, en el marco de estas sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente Pedro Castillo anunció que el gobierno viene realizando las gestiones para preparar un nuevo currículo nacional de la educación básica. ¿Qué significa esto? Inmediatamente han salido voces y se ha determinado que el sindicato del presidente, ¿no? El más afín a él, el FENATE, ha estado detrás de esto. Nosotros estamos al teléfono con Juan Cadillo, exministro de Educación. Bienvenido, profesor Cadillo, a Exitosa. Muy buenos días, Karina. Encantado de estar en tu programa. Muy buenos días. ¿Qué significa esto de querer cambiar la currícula, o es decir, la forma de enseñar? ¿Qué es lo que se busca y qué tiene que ver el FENATE aquí? Bueno, en realidad dentro de la propia normativa implica que cada 5 años se debe hacer una revisión de lo que es el marco curricular. El marco curricular define el conjunto de competencias, capacidades que los estudiantes deben alcanzar al término de la educación básica regular. Entonces es un instrumento muy importante porque se liga mucho a la visión de país que se tiene, pero también a la vez al sistema productivo que se tiene que desarrollar en nuestro país, ¿no? Ya que formamos competencias justamente para el trabajo. El En ese presidente sentido, dijo que se iba a cambiar y esto está dentro de su periodo, es decir, ya toca cambiar. sí, mira, dentro del periodo regular no es tanto un cambio, sino lo que implica la norma es una revisión. Y si hay aspectos que mejorar, pues cada 5 años se va actualizando. Más o menos ese es como un sílabo, ¿no? Es decir, los sílabos, los marcos de los sílabos, es decir, las competencias y capacidades en un periodo de tiempo, siempre es bueno revisarlos y también ir actualizándolos de acuerdo pues al propio avance científico y social y económico, ¿no? Que sufre los diferentes países y en general pues implica que lo que se vaya a trabajar dentro de las escuelas, pues tiene que estar acorde a esto, ¿no? Entonces, la propia normativa indica que cada 5 años se da ese proceso. Ahora hay que tener en cuenta que lamentablemente el 2020 y el 2021 y este 2022 pues son atípicos, ¿no? Esto por la pandemia, por lo cual también habría que ver si hemos logrado implementar el currículum como se deseaba, y ahí justamente surgen diferentes tipos de voces, ¿no? Que indican que en el 2016 se postuló el nuevo currículum, pero de una manera parcial, y es realmente en el 2019 que se ha venido implementando al 100%. Entonces la idea era el 2019, 2020 y 2021, ¿no? Y empezar ya la revisión del currículum en este 2022. Muy bien, pero hay retrasos por la pandemia, hay en realidad una serie de complicaciones para los aprendizajes de los niños, de los escolares, que usted mejor que nadie debe saber que hay demasiado retraso y más en los colegios públicos y más cuando han sido en zonas inaccesibles en nuestro país. Pero yo quisiera saber, el FENATE, ¿qué tiene que ver aquí? Es un pedido de ellos de hace algunos años de que se cambie este currículo. En efecto, siempre ha sido un reclamo del FENATEP el aspecto del cambio curricular, ¿no? Cuando nosotros conversamos con ellos, a raíz de que yo formaba parte del comité de campaña del presidente Castillo en la segunda vuelta, se hizo también la misma manifestación, ¿no? De que el propio currículum debía cambiar. Pero en realidad también dentro del FENATEP no hay una definición clara de qué tipo de currículum debe existir, ¿no? Siempre hemos escuchado algunas voces que dicen que los currículos orientados a objetivos deberían regresar, donde se trabaje más por contenidos,
Y esto es totalmente en la línea contraria de lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Que es un marco orientado a las competencias y capacidades que los estudiantes deben desarrollar. ¿Y Pero qué en quiere realidad sería decir por objetivos? ¿Qué es lo que buscan ellos? A ver si puede ser un poco más didáctico en esto que nosotros no entendemos muy bien esos conceptos. bueno, cuando hablamos de las competencias del currículum, hablamos de un conjunto de habilidades que los estudiantes deben lograr y de este desarrollo de estas habilidades o la suma de estas habilidades que son mezcladas también con aspectos emocionales, aspectos de valores, garantizan el logro de lo que denominamos ser competente, poder resolver y desempeñarnos ante diferentes tipos de situaciones. Entonces, estamos dentro de ese marco. El marco orientado a objetivos es básicamente se podría decir que busca más el desarrollo de aspectos cognitivos. Entonces define un conjunto de elementos que el estudiante debe saber. Y el marco, bueno, desde hace bastantes años no es solo el saber, sino también es el aprender a saber, desenvolvernos adecuadamente, la parte emocional, pero también ese aspecto de los valores, ¿no? Entonces, en realidad hemos ido evolucionando de pasar de simplemente a ver los conocimientos en sí a un marco mucho más integral que garantice que no solo sea conocimiento, sino también aprender a conocer, es investigar, aprender a ser, es desempeñarnos cívicamente dentro de la sociedad. Y más o menos ese es el cambio, ¿no?, que hemos conseguido con este marco de las competencias. Muy bien. ¿Y Ahora, qué es lo que quieren ellos? Cuando usted me dice bueno, por objetivos, ¿qué quiere bueno decir? es regresar a los marcos curriculares anteriores, ¿no?, de hace 30 años. Es retroceder 30 años. ¿Y cómo se lograba eso hace 30 años? Es decir, solamente repetir las cosas y las notas. Exacto. Sí, esa Ah, era pero de eso las enormes es, críticas que se tenía, ¿no? claro, pero eso Pero es, habría y se te olvida, pero pues nada más, ahí no aprendes, que si no es repetición, repetición, y sales del colegio y ya se te olvidó todo. bueno, eso es lo que siempre se manifestaba, ¿no? Entonces, ahí habría que preguntarle al propio FENATEP cómo están planteando ellos su propio marco curricular, ¿no? O qué es lo que están planteando. Porque en realidad simplemente era la voz, hay que cambiar el currículum, pero no había pues un sustento teórico, ¿no? Claro, una O por lo sustancia. menos nunca discutimos ese sustento Ajá, teórico. pero usted sabe qué es lo que quiere hacer el presidente de la República, porque él ya había hablado con ustedes para ejecutar este cambio. ¿Sabe a dónde quiere ir? Porque él lo que ha dicho es que el Perú estamos haciendo una serie de consultas para cambiar el currículo nacional denominado Tu Voz para una mejor escuela. Pero ¿sabe cuál es este camino? Mira, dentro del proceso en el que yo estaba en el ministerio, pues hubo también este planteamiento, ¿no? Y lo que nosotros dentro del equipo del ministerio revisamos es que lo clave era ver qué tanto se había avanzado con el currículum actual, cuáles eran los aspectos favorables y desfavorables de su implementación, que es lo que habíamos aprendido desde el 2016. Y entonces se ha partido y se ha recogido esa misma idea y se ha continuado. Estamos dentro de una evaluación de lo que es el actual currículum. Esto lo conozco un poco más de cerca porque ha sido informado al Consejo Nacional de Educación. Entonces, los representantes del ministerio, los especialistas del ministerio han expuesto y nos han informado de que vienen evaluando el currículum y lo que se está buscando es evidencias de qué es lo que está funcionando y en base a estas evidencias se va a hacer cualquier tipo de cambio. Bueno, en base a las evidencias, entonces en este momento no tenemos que sospechar, alarmarnos de que el FENATE está metiendo las manitos porque ya está bien metidito en el Ministerio de Educación, ¿no? Y como ellos tienen otras ideas y no ideas para el progreso, sino para devolvernos 30 años atrás, entonces no podemos sospechar de que vayan a imperar estas ideas
de FENATEC? Mira, siempre hay que estar vigilantes, ¿no? Ujú. Por lo menos hasta ahora lo que nos está informando los especialistas del ministerio es que cualquier cambio va a ser debidamente sustentado e informado a la sociedad, o Muy por lo bien. menos a los que formamos parte, ¿no? Del Consejo Nacional y a otras instancias que también van velando por la educación. Pero de todos modos, la idea fundamental y a la que debemos aspirar es que debemos responder a las necesidades del siglo XXI. Y eso implica, pues, seguir trabajando en torno a las competencias y a las capacidades, pero también ir viendo el mundo digital, ¿no? Entonces, ahí esperamos que este currículum vaya en ese sentido y no en contra, ¿no? Muy bien. Y entonces ya usted nos deja más tranquilos porque en realidad estos cambios se están recogiendo desde que usted entró al ministerio. Ya se estaba tratando de hacer un análisis, están en el análisis para ver qué es lo que se debe cambiar, qué es lo que no funciona. Yo tengo otra pregunta. En este momento, además de lo que dijo el presidente de la República, están viendo, analizando, en otros países, en Chile, acaban de decir que la mascarilla se deja de lado. También se ha dicho que las mascarillas en los colegios son opcionales. ¿Usted está de acuerdo con eso? Es decir, todavía hay muchas personas que tienen miedo, pero ¿usted cree que la normalidad en los colegios ya es una necesidad? Y se lo hablo porque usted trabaja con niños, es una persona comprometida con el desarrollo socioemocional de los niños también, ¿no? Entonces, ¿cree que es una necesidad de los niños de ya no usar mascarilla para su desenvolvimiento emocional, que regrese progresivamente a la normalidad? Sí, en efecto, ¿no? Todo lo que estás diciendo es un conjunto de recomendaciones que vamos viendo en otros países, de las cuales tenemos que seguir el ejemplo, ¿no? Hay muchos países que ya vienen quitando desde hace varios meses las mascarillas y todavía tenemos pues cierto temor en nuestra sociedad. Pero en la realidad, si tú ves a varias instituciones educativas, ya se vuelve a Exitosa. una normalidad. Sí. Creo yo que la idea de la opcionalidad está bien, pero también sobre ello nosotros no debemos bajar la guardia, ¿no? La idea clave de quitarnos la mascarilla es que se mantengan las otros criterios que tenemos que seguir, como es el lavado de manos, el adecuado distanciamiento social y también los propios controles, ¿no? Cuando se detecta algún niño con algún síntoma, es trabajo de los padres y también de los profesores el dejar o el ver la forma en que los estudiantes reciban la educación en línea, ¿no? En ese momento por una semana, según lo que hasta ahora conocemos. Muy bien, yo se lo preguntaba porque todavía hay padres que están dudando y yo quería saber este impacto y qué importante era para usted, si era importante o no, que dejaran las mascarillas, claro, manteniendo todas estas medidas de bioseguridad, pero si era importante o no, y ya me dijo que Sí, sí, no, que sí es en efecto. importante para su desarrollo, ¿no? En efecto, en la educación inicial es un aspecto ese es un aspecto clave, pero también la propia normativa indica que en educación inicial esta mascarilla es totalmente opcional, ¿no? Ujú. Entonces ya esto se rige incluso desde el año pasado. Muy bien, muchísimas gracias a Juan Cadillo. Él ha sido, como ustedes saben, ministro de Educación.